Sepan pues, con plena seguridad, todos los israelitas, que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Aquí está Pedro predicando valientemente en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés. Y está declarando lo que ha sucedido con Jesús. Pues a pesar de que ha sido crucificado, muerto y resucitado, Pedro reconoce que ahora es el Señor y el Mesías. Pero dice: a quienes ustedes crucificaron. Ellos sintieron la necesidad de hacer algo. Les llegó al corazón las palabras de Pedro, pues ellos mismos habían gritado: crucifícalo, crucifícalo. Entonces ellos tuvieron remordimiento y le preguntaron a los apóstoles y a Pedro con sinceridad: ¿qué tenemos que hacer? Se abrieron a la gracia. También nosotros tomemos esa pregunta como propia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ahí comienza la charla esta noche. O mejor dicho, ahí continúa. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y fíjense cómo Pedro les va a contestar derecho y sin rodeos. Y cuando yo escuché la respuesta de Pedro, yo me pregunté: ¿cómo Pedro articuló esa respuesta? ¿Cómo llegó a dar esa respuesta? Y entonces, si vemos hacia atrás, vemos que la respuesta que va a dar Pedro la escuchó de su maestro. Jesús decía esto también. Pero antes de Jesús, ¿quién decía estas palabras? Juan el Bautista. Y es el mensaje que a mí me sorprende, que ya estamos en la Pascua y pareciera que vamos a empezar la Cuaresma con ese mensaje que da Pedro. Interesante, ¿no? Si ya estamos en la Pascua, estamos aquí en la predicación de Pedro, estamos más allá de la Pascua, en Pentecostés. Entonces la respuesta que dio Pedro fue: arrepiéntanse. Que otra traducción dice: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes. Nosotros ya hemos sido bautizados. A la mayoría nos bautizaron de chiquitos, de niños. Nuestros padres y nuestros padrinos se comprometieron a educarnos en la fe, a llevarnos a la misa, a enseñarnos a rezar, a vivir nuestra fe, a darnos buen ejemplo. Pero nosotros ya fuimos bautizados. Ahora lo que necesitamos es recibir una nueva efusión del Espíritu. Lo que necesitamos es un bautismo en el Espíritu Santo.
Porque esto se pone interesante. Algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo y cuántas veces lo puedo recibir? Vamos para allá. Vamos por partes. Vamos a ver primero la respuesta. Vamos a desmenuzar esa respuesta. Para yo prepararme, me fui a caminar por el bosque. Me fui a preparar caminando por el bosque, caminando por el parque. Y yo reflexionaba mientras caminaba, ¿cómo voy a articular esta charla esta noche? Y la tengo lista porque la preparé mientras caminaba. Arrepiéntanse, conviértanse. Hermanos, ahí les va. Tenemos que revisar nuestra vida. Si nosotros somos discípulos de Jesús y hemos sido bautizados, cada uno de nosotros, para responder a esa palabra de Pedro, la tarea que nos está dando el Señor es revisar nuestra vida y llevar nuestra fe a nuestra casa. Tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos que revisar qué tipo de cuadros están colgados en la pared, qué tipo de ídolos tenemos, qué tipo de libros leemos, qué tipo de conducta llevamos en el hogar. ¿Se reza en nuestro hogar? ¿Se escucha música bonita, música católica, con bonitos mensajes? ¿Nos hablamos con respeto en el hogar? ¿Evitamos palabras groseras? ¿Enseñamos a nuestros hijos a vivir la fe? ¿Rezamos antes de los alimentos? ¿Le damos gracias a Dios por la comida que está en la mesa antes de comer? ¿Está Jesús y su evangelio en nuestra boca en la mañana, al mediodía y en la noche? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué es conviértanse? Estoy tratando de darme una respuesta a mí mismo y compartiéndola con ustedes para reflexionar juntos. Porque es lo que nos pide el Señor a través de Pedro. Tener una conversión, arrepentirnos. Si vemos la palabra arrepentimiento, nos llama a reconsiderar. Arrepentirse significa reconsiderar, es decir, evaluar cómo estamos viviendo. Es una tarea personal que cada uno tiene que hacer intencionalmente, revisar y con la ayuda de otros hermanos. Reconsiderar cómo estoy viviendo y ver si mi vida está en armonía con el Evangelio de Jesucristo, con su enseñanza, con su palabra, con lo que Él nos dejó. Ahora que estas personas le preguntan a Pedro qué tenemos que hacer, se están abriendo a una conversión, a un cambio de vida. Y es como si Dios y el Espíritu Santo les estuviera diciendo esto que les estoy diciendo a ustedes. Conviértanse pues. Pidan perdón por lo que han hecho, porque antes gritaron crucifícalo. Ahora pidan perdón por ese gran pecado que cometieron. Arrepiéntanse, confiésense, pidan perdón, caigan de rodillas ante Jesús y díganle, perdóname Señor, porque yo fui uno de esos que gritó, crucifícalo, crucifícalo, y quizá lo he seguido gritando con mi vida, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos. Perdóname Señor. Ahí está la conversión, el arrepentimiento, pedirlo y desearlo. Primero, en mi casa. Es como si Pedro les dijera, pues bien, ahora pongan su mirada en Jesús, abran sus oídos a su palabra, vean todo lo que Él nos dijo y lo que Él nos enseñó. Y pongan en práctica su palabra, su evangelio, háganlo vida, practiquen el evangelio, incorporen sus enseñanzas y vivan de acuerdo con la doctrina de Jesucristo. Eso es arrepentirse, eso es convertirse. Dejen su modo antiguo de vivir,
Pablo lo desarrollará más a fondo todo este tipo de exhortación. Pablo le llama el hombre viejo y el hombre nuevo. Todo lo viejo tiene que quedar atrás, dice Pablo. Revístanse del hombre nuevo, revístanse de Jesucristo. Todo eso conlleva un arrepentimiento, hermanos. Es una lista grande de tareas que el Espíritu Santo pone en nosotros. Ustedes como madres y como padres y como hijos y como hijas, todos juntos, estamos llamados a poner nuestra mirada en Jesús, creer en Él, esforzarnos por entender su palabra, su mensaje que está escrito en 4 hermosos evangelios y que Pablo desarrolla en profundidad. Pablo expande los 4 evangelios, nos ayuda a entenderlos todavía mejor. Pablo es un evangelizador excepcional. A lo largo de este tiempo en el que estamos viviendo, nosotros vamos a escuchar a Pedro dando unas prédicas tremendas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este tiempo, en estos días y cada domingo de aquí a Pentecostés. Pedro se va a lucir, no porque quiera lucirse a sí mismo, o mejor dicho, el Espíritu Santo se va a lucir en él, porque cuando habla y predica, dice uno, ¡wow! ¡Qué hermoso predicaba Pedro! En esta ocasión, Pedro habló con tanta convicción y con tanta seguridad, que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en ese momento se les unieron, ¿cuántas personas? 3,000 personas, fue el principio de la iglesia, ahí comenzó la iglesia. 3,000 se unieron, fueron los primeros cristianos, 3,000, y después de ahí siguió creciendo la iglesia. Pero eso fue el inicio de la iglesia, Pentecostés. Nosotros somos herederos de esa tradición. También nosotros somos miembros de esa iglesia que dio inicio en Pentecostés con la predicación de los apóstoles, especialmente Pedro y más tarde Pablo, y ahora en este tiempo usted y yo, hermano, hermana. Usted también, aunque no está llamada a ser otra Pedra, otra Pabla, está llamada a ser una discípula. Aunque usted no esté llamado a ser otro Pedro, otro Pablo, sí está llamado a ser un discípulo. Como Magdalena, a llevar el anuncio con convicción, con alegría, que la gente vea en nosotros la seguridad, la certeza y la confianza de que de veras hemos tenido un encuentro con Jesús. Todo eso conlleva, hermanos, convertirse, arrepentirse. Hay más, por supuesto, pero no es un esfuerzo que hacemos solos. No es ascetismo, porque el ascetismo es esforzarnos, hacer penitencia y poner mucho empeño en crecer. Todo eso nos ayuda, pero es apertura al Espíritu Santo, abrirnos al Espíritu Santo. ¿Qué quieres de mí, Señor? Como Francisco. Francisco hizo esa pregunta, Francisco de Asís. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale eso a Jesús, hermano, hermana. Hermana, pregúntale a Jesús, dile a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile, pregúntale, porque voy a pasar al siguiente punto, que es tus talentos, tus dones. Ahí entra el segundo punto. La primera parte vimos una lista extensa de lo que es el arrepentimiento, pero sin haber agotado la lista, ya dimos una lista más o menos completa. Ahora, paso número 2. Pregúntale a Jesús. Maestro, dile, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Porque todos tenemos una vocación. Somos discípulos. Pregúntale, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí hay talentos, cada uno de ustedes tiene talentos hermosos. Por ejemplo, aquí está mi hermana, ¿verdad? Que está aquí enfrente de mí. La hermana, aquí está. Yo me sorprendí cuando un miembro de la comunidad murió. Y llegamos todos ahí a dar apoyo.
Yo llegué con mi guitarra, iba acompañado con el padre, ¿verdad? Y estaban las hermanas rezando, había mucha gente apoyando a la familia. La hermana. Qué hermoso don tiene. Sacó un librito e hizo un rosario bíblico tan hermoso que yo, siendo sacerdote, me quedé, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bonita oración! Y me dice, padre, usted en cada misterio saque su guitarra y aviéntese un canto. Y formamos equipo ahí, rápido. Eso es, hermanos, los talentos que cada uno tiene. Todos le estamos sirviendo a Jesús con nuestros talentos y nos vamos a sorprender de lo que el hermano y la hermana pueden hacer para Cristo. Por eso debemos preguntarnos siempre, hermanos, ¿cómo le estoy sirviendo a Jesús? ¿Cómo estoy poniendo mis talentos al servicio del cuerpo de Cristo? Eso es conversión, eso es arrepentirse, eso es dar y darse a la iglesia. No somos pasivos, no somos solamente estáticos, no somos recipientes, nada más ir y recibir. No, vamos a dar y vamos a darnos enteramente y vamos a darnos con nuestros talentos. Cada uno tiene sus talentos. Hay personas que predican hermosamente, lo tienen ya el don, nacen con ese don, ya lo tienen integrado, no sé cómo le hacen, pero ya nacen con el don de predicar. Hay hermanos y hermanas que tienen un talento para la administración, otros para organizar eventos, otros para animar a otros, otros para llevar la comunión a los enfermos, otros para dar apoyo cuando alguien muere en la comunidad, como fue este caso, que fue un ejemplo excepcional, que yo, como ya lo dije, me quedé asombrado que una hermana así sacara esas oraciones tan hermosas. ¿Me están escuchando, hermanos? Pregúntese, ¿cuál es mi talento? Pregúntese ahora. Pregúntese usted también que está mirando en la tele, ¿cuál es mi talento? Y la pregunta siguiente es, ¿lo estoy usando para servir a Jesús? Porque dice en 1 de Pedro 4:10, Dios ha dado a cada uno talentos, pónganlos al servicio, ya que cada uno recibió talentos, pónganlos al servicio del cuerpo de Cristo. Una vez más, hermano, hermana, pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que te sirva? Como lector en la liturgia, como ministro de la Eucaristía, formando un equipo de bienvenida grande donde hay alegría expresada a los que van llegando, para que nadie se sienta extraño o extranjero al entrar por esa puerta, donde todos se sientan acogidos, recibidos, con una sonrisa, donde a alguien le preguntaron, ¿cómo te llamas? Y después dijeron su nombre, me llamo Juan, me llamo Antonio, me llamo Josefa, me llamo Catalina. Y decirle, qué bonito nombre tienes. ¿Cuál es la palabra más hermosa y más dulce que hay, hermanos? Su nombre. ¿Sabían eso? La palabra más dulce es su nombre. Cuando alguien te nombra, porque el nombre que tú tienes providencialmente a través de tus padres te lo dio Dios como un regalo, como un don, como una vocación. Tu nombre significa algo. ¿Has puesto a pensar en eso? Tienes un nombre porque perteneces. Cuando alguien te nombra, tiene autoridad sobre ti, para bien. Cuando alguien dice tu nombre, te está llamando. Así que, hermano, hermana, dale gracias a Dios por ese nombre que tú tienes. Dale gracias a Dios. Te lo dio Dios.
Cuando a mí me iban a registrar, iba mi papá y mi mamá a la oficina del registro civil. Y mi mamá fue la que tomó la iniciativa. Decía, le voy a poner Javier a mi hijo. Y estuvo pensando por muchos días y después descubrió el nombre Jaime. Dice, no, mejor le voy a poner Jaime. Y estuvo forcejeando con los dos nombres por unos días, me contó. Pues ahí van de camino al registro civil. Jaime, Javier, Jaime, Javier. Y dice, no, pues le puse Jaime. Ya cuando se regresé, ¿por qué no le puse los dos? Me dice de una vez. Le hubiera puesto los dos, dice. Porque mis dos hermanas tienen un nombre, ¿verdad? Elba Leticia y Carmen Verónica. Dice, a mi hijo nomás le puse uno. Ay, se me pasó. Así que mi nombre es Jaime Javier, en honor a mi madre. Mi nombre de confirmación me autonombro Javier. Y es bonito ese nombre, pues el santo patrono de los misioneros, el padre jesuita, el sacerdote más jovencito de la Compañía de Jesús que evangelizó Ignacio Loyola, era Javier, nomás que se escribe con la X, Francisco Javier, que fue un gran misionero. Fue ordenado sacerdote a los 24, fue un predicador extraordinario. Pero bueno, a veces me salgo un poquito del tema para darle saborcito, como ponerle pimienta y chiles jalapeños a los tacos. Entonces, mi hermano, hermana, recuerden lo que les dije, llevo dos cosas. Número uno, que es arrepentirse. Arrepentirse es ponerle atención a Jesús, escucharlo a Él y obedecerlo a Él. Porque tenemos el Evangelio para saber qué es lo que Jesús nos pide. Lo sabemos. Entonces, arrepentirnos es eso. Y después, Señor, aquí estoy. He venido para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Así es, hermanos. Fíjense cómo lo que viene enseguida es tan hermoso. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí se consuma, ahí se sella, ahí se fortalece, ahí se lleva a cabo algo extraordinario. Pues al recibir nosotros el bautismo en el Espíritu Santo, quedamos llenos de la gracia divina y podemos ser fieles a nuestra vocación, aún en los momentos más difíciles. Nos gusta leer la Escritura cuando ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nos gusta orar, pasamos más tiempo en oración. Nos gusta compartir el Evangelio. Nos gusta pasar tiempo leyendo las Escrituras, reflexionándolas, subrayando la Biblia. Todo eso son señales de que el Espíritu Santo nos ha llenado. Y queremos ir a llevar el mensaje a otros. Y dice, esa promesa es para ustedes y para sus hijos y todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Pues el Evangelio es para toda la humanidad. Jesús vino a llamar a todos, a todos. Y finalmente dice, pónganse a salvo de esta generación perversa. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles hoy en día, pero también sabemos que en Jesús somos más que vencedores. También sabemos que Jesús es el dueño de la creación. Jesús es el dueño de la historia. Jesús es el alfa y el omega. Y en conclusión, mis hermanos, yo les digo esto. Escuchen la voz de Jesús, el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas. Y vamos a caminar en este tiempo de Pascua hacia Pentecostés, escuchando con atención las prédicas poderosísimas que vamos a estar escuchando de la boca de Pedro en estos días. Y que el Espíritu Santo descienda profundamente, fuertemente sobre todos y cada uno de ustedes, no solamente sobre los jóvenes, sino también sobre los adultos, los niños, porque fue la promesa del Padre. Estamos caminando al cumplimiento de esa promesa. Yo les enviaré al Espíritu Santo, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus abuelitos, a sus papás, a sus hermanos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.
y hubo unidad. Que el Espíritu Santo le llene a ustedes sus corazones, porque el que tiene a Dios no le falta nada. Y si ustedes están llenos del Espíritu Santo, están llenos de Dios. Pues Dios mismo dijo, pidan y recibirán. Pidan y recibirán. ¿Qué padre le da a su hijo un escorpión si le pide un pescado? O una culebra. Hoy que iba caminando me salió una culebra y casi la piso. Qué feas, ¿verdad? Y luego me miraba y sacaba la lengua, la canija. Se puso en guardia. ¿Eh? Sí, me sacó la lengua. Le saqué foto, pero no la voy a publicar. Casi nadie publica fotos de víboras, ¿verdad? No son muy atractivas, que digamos. Es un animal que mucha gente no siente atracción. No nos gusta. En fin, pues sabemos que el enemigo está cerca, pero Dios es más poderoso.